Sí. Hola a todos, mi nombre es Kimberly, soy la creadora de Expat Mama. A través de estas entrevistas que están en el podcast en audio y también este nuevo canal de YouTube aquí, educamos a la persona sobre la vida en el exterior, o sea, cómo es vivir en otro país. Aquí contamos las historias. Hoy mi invitado es Andrés Ureta en Chile. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás hoy? Hola, Kim. Muy bien, gracias. Primeramente, antes de empezar las preguntas, voy a contar a los oyentes cómo nos conocemos, ¿sí? Nos conocimos hace varios años atrás. Él está en Chile y yo vivía en Argentina, en Buenos Aires, y trabajamos juntos en el campo de traducción. O sea, yo era la gerente de proyecto de él. Me le pasaba proyectos y hacía las traducciones y ediciones para mí, hasta que no pudo hacerlo más porque llegó a ser tan en demanda, vamos a decir, tenía tanta demanda para sus servicios que no podía hacer más trabajo para mí. Así que yo me quedé afuera. No, estoy haciendo broma. Bueno, vamos a empezar. ¿Nos puedes contar un poco sobre dónde naciste y creciste, Andrés? Sí, claro. Yo nací y crecí en Melipilla, que es un pueblo pequeño en la región metropolitana, que es la región donde está Santiago. Estoy a 1 hora de Santiago aproximadamente y a unos 40, 45 minutos del mar. Es un pueblo chico, así que no hay mucho, no hay mucho que hacer, pero está la playa cerca y todo lo que haga falta está la gran ciudad muy cerca también. Si uno quiere estudiar, están las mejores universidades del país a 1 hora. Si uno tiene que ir al médico, están los mejores médicos de Chile a 1 hora de Santiago. Entonces, es como un buen lugar para vivir. Está como muy bien posicionado, muy bien ubicado geográficamente. Uh-huh. ¿Y hay humedad ahí en el clima? Es clima mediterráneo, con estaciones marcadas. Humedad hay no mucha, de hecho cada vez llueve menos por el cambio climático. Eh, es fresco el clima, es muy agradable. En este momento deben haber unos 23 grados, quizás, centígrados aproximadamente, que es como Uh-huh. la temperatura que hay en primavera y en otoño. Y en verano puede llegar hasta 34, 35 como mucho. Ah, Más allá, más allá de eso es muy, muy difícil. me parece el lugar perfecto. Sí. Sí, Aparte está fuera de la ciudad grande, pero cerca si quieres ir, es ideal. claro, si un día, no sé, te dan ganas de comprar ropa, está todas las tiendas exclusivas muy cerca de acá. Bien, bien. Estoy segura que nuestros oyentes van a estar esperando saber mucho más de ti y que me tengan un poco de paciencia porque es la primera vez que yo hable con un chileno. Siempre con Andrés hablamos en inglés, nos mandamos correo electrónico, pero siempre en inglés, así que un poco me cuesta y estoy viviendo en México donde hay mucha gente que habla inglés, así que por favor les pido un poco de paciencia. Pero vamos a hablar de tu historia, de tu origen, cómo creciste, cosas así. A ver, te puedo contar de mucho, mucho atrás, mis abuelos eran trabajadores de un fundo, que es como un campo enorme, muy grande, que estaba cerca de la costa. Trabajaban ahí como trabajadores del fondo. Mi abuelo trabajó toda la vida prácticamente. Se dio la posibilidad de comprar un sitio un poco más lejos de la costa, acá donde estamos viviendo nosotros ahora. Y mi abuelo con los ahorros que tenía guardados compró un sitio que es donde es parte del sitio donde estoy viviendo yo ahora. Y se trajo a toda la familia a vivir acá. Entonces, digamos, la parcela, como decimos nosotros, son 7 hectáreas aproximadamente, y eso está dividido entre mis tíos y primos. Y en resumen, toda la gente que vive aquí, en este sitio grande de tierra, digamos, somos todos familiares. Y me crié con 2 hermanos mayores, estamos separados por 18 años. Yo soy el más chico,
Entonces mi hermano mayor, el más grande, tiene 10 años más que yo, y el que sigue tiene 8 años más que yo. Entonces igual fue complicado para mí, tan chiquitito, crecer con hermanos tan grandes. Para algunas cosas era muy bueno. Si te molestaba alguien en el colegio, tenía hermanos 10 años más Sí. grandes que te podían defender. Ujú. Pero también cuando había alguna cosa en la casa que queríamos tener los tres, el que la tomaba último era yo, porque era el más chico. Siempre no sé, pues había, no sé, me acuerdo cuando llegó tuvimos un Atari en la casa, cuando llegó el Atari, el último que jugaba era yo. Yo jugaba los más grandes siempre, primero. Mis papás son un matrimonio bastante religioso. Mi papá es diácono católico de hace muchísimo tiempo, si no me equivoco, desde el 91, creo, 91, 90, si no me equivoco, más o menos. Y lleva todo este tiempo de servicio hasta hoy. Eh, y me crié en esa familia con dos hermanos, con un papá diácono católico. Y a pesar de eso, nunca me restringieron nada. Que mucha gente como que cuando les cuento eso me dicen, oye, o sea que tú creciste y no te dejaban salir o no te dejaban escuchar música, cierto tipo de música o hacer cierto tipo de cosas. Y para nada, o sea, mis papás, si algo a mí me gustaba y era bueno en eso, me animaban incluso. Entonces a mí me gustaba el heavy metal toda la vida desde chico. Nunca me lo quitaron, nunca me dijeron que quizás eran cosas que no había que hacer, nada de eso. Me gustaba tocar guitarra eléctrica, tampoco me dijeron que eso no lo podía hacer, sino que me animaron a que lo siguiera haciendo. Y el mismo hecho de yo trabajar de forma independiente, que no sería algo tradicional, que se siente como precario, tampoco me dijeron que no lo hiciera, sino que me animaron. Toda la vida han estado siempre apoyándome en lo que yo decía. Entonces, ellos te apoyaron porque querías hacer algo diferente de lo que era la tradicional de la familia, ¿no? Claro, sí, es que de hecho yo desde niño, como soy el más chico y he visto crecer a los otros dos más grandes, y he visto también la historia de mi mamá se fue de la casa a los 15 años a trabajar. O sea, mi mamá se fue de la casa de sus papás, tenía 15 años y dijo, yo me voy de acá porque había una historia de violencia entre el segundo esposo de mi abuela y ella, y mi mamá dijo que le dijo a mi abuela básicamente decide o este caballero o tu familia. Y mi abuela se quedó con él. Entonces mi mamá dijo, yo no voy a aguantarlo, se fue. Y mi mamá no terminó el colegio, la escuela, no terminó los años de enseñanza del colegio y tiene, no sé, 150, 160 colmenas de abejas. Tiene una compañía que ella misma vende miel, se autosustenta ella con lo que produce. Y eso te da como la forma de pensar de que no necesariamente hay que completar digamos, una educación universitaria si te sirve, pero hay otra forma de hacer las cosas. Si tú te pones a pensar, los grandes millonarios del mundo no necesariamente terminaron los estudios, sino que buscaron oportunidades apenas les aparecieron. Bill Gates no terminó la escuela, no terminó la universidad. Steve Jobs tampoco terminó la universidad, entonces trabajar de forma independiente comparado con eso, nada, es muchísimo más fácil de conseguir. Entonces, cuando se dio la oportunidad, yo ya había trabajado en la universidad haciendo clases un año y me di cuenta de que había ciertos vicios en los trabajos a tiempo completo que no me gustaban. Por ejemplo, que te exigieran más de lo que tú tenías que hacer por tu contrato o tener que soportar ciertos malos tratos. Y yo dije, no voy a comenzar a trabajar así. Entonces, trabajé solamente un año con contrato y después de eso dije, voy a trabajar independiente de por vida. Y llevo en eso 11 años. Ujú. ¿Trabajaste desde los 11 años? No, 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 llevo 11 años trabajando independiente. Ah, está bien, está bien. No, trabajar en 11 años, no, por favor, no. Momentito, Andrés, tengo algunos niños cerca, voy a retomar un momento. Mm. Bueno, sí, sí, por favor. Ya. A ver, ¿en qué parte nos quedamos? Te estaba contando.
de que llevo 11 años trabajando independiente. Ujú. Cuesta un poco al comienzo porque nadie te conoce y tienes que aceptar cualquier trabajo que llegue en el área que llegue, siempre y cuando tú seas capaz de cumplir con el estándar de calidad y el tiempo que te piden para entregar el trabajo. O sea, yo recién egresado no iba a hacer un trabajo de medicina muy específico y difícil si no tengo nada de experiencia en medicina. Así que comencé haciendo cosas muy simples como certificados de nacimiento, de matrimonio, y ese tipo de cosas. Y ¿cómo llegaste a ahora formando tu profesión, por ejemplo? ¿Puedes hablar un poco de esto ahora pasando al ¿Tú, colegio? Ujú. tú me preguntas por los estudios o por cómo llegué al área en la que estoy trabajando? De lo que estás trabajando ahora después de los estudios, sí. Ya, mira, como decía, comencé con cosas muy simples, como certificados, Ujú. y luego fui obteniendo más experiencia y aceptando cosas un poco más difíciles y me especialicé mucho tiempo en minería. Chile es un país minero, entonces hay mucha traducción minera. Traduje mucho tiempo minería y cosas técnicas. Y en uno de esos trabajos de minería que duró creo que 3 semanas o 3 semanas y media, que era un documento muy grande, habían pasado 2 semanas de que había comenzado ese proyecto y yo de lunes a domingo trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 7:30, 8 de la tarde. O sea, trabajaba 12 horas diarias, todos Wow. los días, de lunes a domingo, para completar ese proyecto, que ya lo había aceptado, entonces no podía rechazarlo. Y llevaba 2 semanas así y me di cuenta de que en la mañana ya no quería levantarme. Entonces yo pensaba, no puedo seguir haciendo de por vida algo que no me da deseos de levantarme en la mañana. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, voy a terminar este proyecto con el que ya me comprometí y que tengo que entregar. Y apenas termine este proyecto que ya me comprometí a entregar, voy a cambiar de área. Y no voy a hacer más minería, ni técnica, ni odontología, que también hacía muchas cosas de odontología. Terminé el proyecto y me quedó tocar, o sea, me tocó buscar qué área podía hacer. Y apareció videojuegos. Fue como que tuve un momento de iluminación y dije, obvio, estos juegos que están en español, esa traducción tiene que salir de alguna parte. No puede brotar de la tierra. Alguien tiene que dedicarse a traducir esos juegos que ya están en español. Y, y claro, me puse a investigar, a hablar con colegas, con un muy buen amigo traductor que había comenzado a trabajar en videojuegos hacía muy, muy, muy poco. Y él me ayudó a más o menos averiguar dónde podía postular para trabajar. Y afortunadamente me costó muy poco, como ya tenía muchos años de experiencia traduciendo. Ujú. Una de las Eres muy compañías bueno, de... buen traductor. Voy a Gracias. interrumpir para decirlo, porque muy completo, haces una buena calidad de traducción. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Eh, una compañía de traducción, de hecho, me contactó directamente por Proseta, Ujú. diciéndome que necesitaban traductores latinos. Yo tengo muy buena reputación en PROS, entonces es fácil, al buscar traductores latinos aparezco entre los, yo creo que los, no sé, 100 quizás primeros resultados, no sé, pero tengo muy buena reputación en PROS. Entonces me envió un correo diciéndome que tenía necesidad de traductores porque varios de sus traductores independientes se habían ido a estudiar y había que cubrir esos puestos que habían dejado los traductores que se iban a ir a estudiar. Y entré a esa compañía. Y de una compañía uno salta a otra y a otra y a otra, porque en el fondo las personas que se dedican a traducir juegos de, como nosotros decimos, high profile games, que son los juegos más importantes, es muy común que se repitan, que trabajen Déjame retroceder un los poco, mismos traductores. interrumpirte un poquito. ¿En qué año estamos hablando cuando empezaste a rebuscar a ver el tema de los videojuegos? Deben ser, a este momento deben ser unos 6 años y medio Atrás. aproximadamente, Okay. atrás, sí. Ujú.
no te sabría dar la fecha exacta, pero debe haber sido hace unos 6 años más o menos. Sí. Y claro, uno empieza a conocer porque tú armas los equipos de traducción, un juego no lo traduce una sola persona, los juegos grandes son varias personas, 4 traductores, por ejemplo, y 1 o 2 revisores. Y formas los equipos y vas viendo nombres, empiezas a interactuar con gente, empiezas a conocer colegas que ya están en traducción más tiempo que tú, y luego te invitan a otro juego donde se repiten algunos traductores, y luego te das cuenta que esos mismos traductores trabajan para otra compañía de traducción que también hace juegos importantes, entonces al final te empiezas a conocer con los traductores que también hacen juegos importantes. Y eso genera red, y esa misma red también genera que después, en el caso que haya un juego nuevo donde requieren traductores de alta calidad, tú recomiendes a un colega o que te recomienden a ti. Y así se llena la agenda de trabajo. Y desde entonces estás siempre requerido en cuanto a ese campo de videojuegos, Sí, ¿no? sí, yo diría que trabajo el 90% del tiempo en videojuegos. El otro 10 lo hago con los manuales de un cliente chino que tengo desde el 2009. Es mi cliente más antiguo con el que todavía trabajo. Me envía manuales de todo, aspiradoras, refrigeradores, licuadoras, cortadoras de pasto. Todo lo que se te ocurra que fabrican en China, este cliente redacta los manuales, los escribe. Es muy importante porque es lo que hablamos antes de empezar esta entrevista un poquito, que generalmente los que vienen de China no les importa mucho la calidad de las traducciones, pero qué bueno que tienes un cliente que realmente le importa cómo salgan las palabras para que salgan Ujú. correctamente, ¿no? Claro, porque hasta donde tengo entendido, hay ciertos países que te exigen por normativa que los manuales vengan traducidos al idioma del país. Pero lo que no tengo claro es si es que te exigen una calidad de esa traducción. O sea, te piden que Ah, esté traducido, pero no tengo claro, no sabría decirte si sí o no, que te exijan una calidad de la traducción. Entonces, si no te exigen una cierta calidad, es muy fácil meter cualquier cosa como una traducción. pero tú no traduces de chino, ¿no? O de inglés. Lo No, hacen de en inglés. inglés primero y Sí. después inglés a español, ¿no? Sí, o se redacta en chino y del chino se traduce al inglés y del inglés se reparte a todos los demás idiomas. Que es lo que hace casi todo el mundo. ¿Eh? Hay Sí. desarrolladores de juegos que están en China, que Ujú. también obviamente los juegos en China los programan en chino y los escriben en chino, pero el precio de traducir un juego del inglés al español o del inglés al alemán o del inglés al italiano versus traducirlo del chino al italiano, del chino al español es muchísimo más caro si no usas Ujú. el inglés como puente. Sí, seguro, Entonces, porque hay claro, pocos que deben saber hay chino. muy pocos, hay muy pocos de muy buena calidad que sepan chino. Entonces Ujú. les conviene mucho más a la compañía pagarle un buen equipo de traducción que lo traduzca del chino al inglés y que luego pase del inglés al otro idioma. Igual algo se pierde en la traducción, ¿no? Sí, sí, sobre todo en Pues, juegos. claro, sí, sí, sí. Wow, pero qué bueno que lo están haciendo. A ver, yo quería decir que, preguntarte algunas cosas. ¿De dónde viene, por ejemplo, el source text? Por ejemplo, de qué tipos de empresas vienen en fuente de las palabras? El original. ¿Tú te refieres a los videojuegos? ¿Cómo? Me estás preguntando en el caso de los videojuegos. Claro. Ujú. No puedo darte información Ah, ok. porque tengo No, no, acuerdos de el nombre de la confidencialidad. empresa no. Estoy hablando de, por ejemplo, qué tipo de videojuegos. No sé cómo Ah, armar esta pregunta, tal vez. lo- te puedo decir los géneros de los videojuegos Los que géneros, traduzco. sí. Que hay juegos de acción, de disparo en primera persona. Yo hago de todo. Ujú. O sea, lo único que lo que no traduzco son juegos de deporte. Soy pésimo en la terminología y en los deportes. De hecho, ayer fui al gimnasio, creo que fue antes, hoy ya es sábado, el jueves fui al gimnasio y al salir el recepcionista me dice que me vaya a la casa para animar a Chile. Yo no tenía idea que jugaba la selección chilena.
el día jueves. O sea, a ese nivel Ese es me un crimen interesa. en Sudamérica no saber En Sudamérica, de sí, en fútbol. Sudamérica. Yo soy muy inusual en ese sentido, porque toda la gente en Sudamérica es al revés. Ujú. Entonces, yo los juegos de deporte no los hago porque no me siento cómodo. Está bien. Sí, o sea, Entonces, sí, solamente aceptas lo que puedas hacer bien. Y es lo que debe ser un buen traductor. sí. O sea, yo tengo experiencia en juegos de pelea, de aventura, de juegos de disparo en primera persona, que los juego desde hace muchísimo tiempo. Y me muevo en ese tipo de áreas. RPG quizás un poco, pero deportes no, no nada. Es como la Deportes, única área sí. que no me sentiría cómodo haciendo. Pero te deben siempre pedir eso de los deportes y siempre estás rechazando ese trabajo, ¿no? No, 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 porque tú No. mismo, cuando una compañía de traducción te acepta para ser independiente, te preguntan, eh, ¿has traducido o has jugado? ¿Sí o no? Ok, ¿y qué Ah, tipos de sí. juegos tú juegas normalmente o has jugado normalmente o tú traduces o has traducido normalmente? Entonces, ellos sacan un perfil de en qué tipo de juegos tú vas a trabajar mejor. Ese. Ujú. Entonces, al final te van pidiendo siempre, pero de lo mismo. Que es como, ok, hace bien esto, démosle de esto. Ujú. Esto otro no lo hace tan bien o no le gusta, no le vamos a dar eso. Exacto. Y de hecho hay un componente de amor cuando te toca un juego o una franquicia. Franquicia es como un nombre de un juego que te gusta. Por ejemplo, si a mí me gustara muchísimo Mario Bros. Y me tocara traducir Mario Bros. A mí en mi caso si me gustara muchísimo, obviamente que lo haría con mucho más cariño. Le pondría Ujú. mucho más amor al trabajo. Y eso lo Estás más saben también ellos. familiarizado con esos juegos, sí, Mm. exactamente. Muy bien, es muy interesante. Los oyentes que van a escuchar dicen que ese debe ser el trabajo de sueño, el sueño, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo, no es algo tan fácil de hacer, ¿no? No, no, tiene mucha dificultad. De hecho, es muy difícil. Es muy Hay, hay, difícil. lo normal es que me pregunten si me dejan jugar, si me pasan los juegos. Y no, los juegos no te los van a pasar prácticamente nunca. Es, es muy extraño que te pasen el juego. El juego lo ve el tester, que el tester es quien revisa los errores de esos juegos. El traductor es muy raro que vea el juego. Lo máximo que podría uno optar a ver es quizás un gameplay o, no sé, capturas de pantalla de algunas cosas, pero nada más. A nosotros nos llegan los textos, son unos documentos, nosotros decimos export, que es un documento de Excel gigante con muchas columnas, y tenemos una columna que dice source text, otra columna que tiene un Es identificador en único, fuente. Ujú. claro, El claro, original. perdón, sí, el texto fuente. Luego tiene otra columna que es el identificador único de esa línea de texto, para identificarlo dentro de todas las líneas de texto que hay en el juego, cosa que si el traductor tiene o alguien del equipo tiene una duda o luego hay que modificar esa línea de texto, la podemos encontrar fácilmente con ese ID que es único para esa línea de texto. Luego tienes Wow. quizás algo de descripción que te puede decir, dar algún indicio, por ejemplo, quién está pronunciando esa línea de texto. ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Se lo dice a una persona? ¿Se lo dice a varias personas? ¿Se lo está diciendo a un hombre? ¿Se lo está diciendo a una mujer? ¿Se lo está diciendo a alguien que no sabemos si es hombre o mujer? ¿Y en qué situación se lo está diciendo? Por ejemplo, ¿está diciéndolo tranquilo? ¿Está calmado? ¿O lo está diciendo de forma sarcástica? Y Oh, todas esas wow, hay cosas muchos factores que hay que hay, integrar en la hay traducción. muchísimas cosas que tú tienes que tener en consideración. Y de hecho, nosotros cuando traducimos juegos no le llamamos traducción como tal, sino que la llamamos localización. Porque lo que nos toca hacer muchas veces es cambiar completamente el texto origen para que se entienda igual con el mismo impacto en la lengua meta. Por ejemplo, si en un texto origen aparece una referencia a una canción de, no sé, ¿quién puede ser? No sé, Chuck Berry. En el texto meta tú podrías buscar para Latinoamérica una canción de Sandro, perfectamente. Y puedes cambiar la referencia y la canción que en inglés es de Chuck Berry, ponerla en español para Latinoamérica con un trocito de una canción de Sandro.
y se va a sentir local. Así como en Estados Unidos se va a sentir local leer un texto de Chuck Ah, sí, Norris. localizado encima. Hay muchas Exacto. cosas para tomar en cuenta. Lo peor es que no siempre tenemos todas esas ayudas que te digo yo, de quién Claro. habla, a qué se lo dice. Entonces muchas veces es solamente cerrar los ojos y pensar, imaginarse que estás dentro del juego y en qué contexto se está diciendo. De todas formas, tú puedes preguntar al cliente. Tenemos también normalmente una lista con preguntas, con las queries, que son preguntas y respuestas, y tú le preguntas, eh, en este texto de origen, por ejemplo, si no sé quién lo dice y a quién se lo dice, tú puedes enviar una pregunta y ahí preguntar quién lo dice y a quién se lo dice. El problema es que los plazos en videojuegos son muy cortos, todo avanza muy rápido. Y la dificultad está en que el cliente, el desarrollador del juego, te conteste a tiempo o te conteste bien, porque a veces tú puedes preguntarle, ¿esta línea de texto se refiere a que está triste, a que está feliz o a que no sabe cómo se siente? Y la respuesta que te envían es sí, sí Ah, que. no, o sea, nada. Ay, Dios mío, no sé cómo haría. Entonces, Sinceramente, te saco mi entonces lo que sombrero a ti porque sinceramente no. Es algo muy diferente de lo que yo traduzco, que no tiene emoción y tantas cosas para tomar en cuenta. bueno, Ok. de hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, cuando me cambié de área, averigüé también cuánto pagaban en videojuegos, porque tenía que saber si me podía mantener trabajando en videojuegos o no. Y pagan muchísimo menos que en minería. Entonces, los traductores que nos dedicamos a videojuegos, con toda la dificultad que tiene el área de videojuegos, siendo un área que no paga tan bien como otras, estamos aquí porque nos gusta. O sea, Exactamente, porque da gusto y levantarte, eso, no como la minería y, que no te gustaba hacer y tengo que hacer esto hoy, y pero a eso, realmente y te da gusto a y lo eso es lo haces que con quería llegar. placer. A eso es lo que quería llegar, que finalmente Sí, ahora cuando me levanto puede que tenga la misma cantidad de trabajo que tenía que hacer en minería, igual de difícil, pero lo hago con ganas. lo haces con ganas, qué Me bueno. quiero, me, Y eso me es quiero todo, levantar a porque trabajar. realmente lo hace feliz. Claro, Muy totalmente. bien, muy bien. Este, ¿hay algo más? Bueno, hemos hablado mucho de los videojuegos, la traducción. ¿Hay algo que no hemos hablado que quieres compartir? Ay, no lo sé. ¿Cómo es tu O vida sea, en Chile, aparte de trabajar? Cómo es el país de Chile o la zona donde vives? mira, la zona en la que yo vivo, como decía, tiene un buen clima, Sí. está cerca de Santiago, está cerca de la costa. Chile es un país enorme. Eh, Geográficamente, de norte a sur es un país enorme, enorme. Muy largo. Y eso, exactamente, y eso te da, de hecho Chile es uno de los pocos países que tienen casi todos los tipos de climas del mundo. El único clima que no hay en Chile es tropical. O sea, en Chile no hay selva lluviosa. Lo único que no hay es selva lluviosa. Si quieres vivir, mira, te nombro. Chile tiene el clima ártico, que es la Antártica chilena. Tienes el clima del Caribe, en Isla de Pascua, Rapa Nui, la Isla de Pascua, Easter Island, es territorio chileno. Tienes en el norte de Chile, hay desierto, si te gusta ese tipo de clima, hay desierto, el desierto más seco del mundo está en Chile, Atacama. Tienes clima más templado, en la zona de Santiago hasta Talca aproximadamente. Luego más abajo tienes lagos naturales volcánicos, con volcanes nevados. O sea, te puedes ir a vivir a la orilla de un lago con vista al volcán, con clima lluvioso. Y más al sur se va poniendo cada vez más lluvioso hasta llegar a Punta Arenas, que es la última ciudad grande antes de que se acabe el continente. Y ahí hace mucho frío, mucha nieve, pero es un buen lugar para vivir. O sea, si te quieres ir a vivir a Chile, puedes elegir el clima que te guste. Cualquier tipo Claro, de me clima que tú parece un quieras, país hermoso. lo puedes tener. Y ciudades, a mí por lo menos me gustan mucho las ciudades del sur. Son ciudades pequeñas, con buena calidad de vida, con mucho verde. A mí me encanta el verde. No podría vivir en el desierto porque echaría mucho de menos los árboles y el pasto. Entonces, cuando voy de vacaciones dentro de Chile, siempre voy al sur. Intento ir a las termas, a las aguas termales. Me encantan los parques termales también.
De hecho, Parece que se me viene un hermanos. viaje para visitarte en el futuro. Tengo que ver este país tan hermoso. Aparte, Sí, sí. quiero decir otra cosa. Hace algunos años atrás, cuando pasó eso de los mineros que se quedaron atrapados abajo de la tierra, yo todavía vivía en Argentina. ¿Eso qué fue año? ¿Qué fue ese año? Uy, no recuerdo qué año. No, Hace no una recuerdo el año, década atrás, ¿no? pero debe ser unos Fácilmente. 10 años, por lo menos 10 Más. años. Sí. Me quedé realmente fascinada cómo se organizaron todos. Este, no Es que, sé qué hubiera pasado en Argentina si lo mismo hubiera pasado. es que sabes que es algo, es que, mira, es algo que siento tan chileno como también lo veo en Japón, o en cualquier otro país que esté acostumbrado a que le toque alguna catástrofe natural seguida. Si tú ves, Sí. por ejemplo, los japoneses después del tsunami, después del terremoto, todo, todo el mundo con una pala, con un balde, sacando tierra, ayudando al vecino, Ujú. clavando tablas de casas, removiendo escombros. En Chile es exactamente lo mismo. Acá cuando hay un terremoto grande, viaja gente de otras La gente se ciudades mueve, sí. por voluntad Ujú. propia. Ah, cuando fue este terremoto en el sur, había gente que quería ir de todas partes de Chile a esas ciudades y de hecho había cuerpos de voluntarios para ayudar a remover escombros y ayudar a la gente a reconstruir las casas. Y esa gente va y lo hace gratis. Entonces, estamos acostumbrados a que si algo malo le pasa a alguien, aunque esté en la otra punta del país, dan ganas de ayudarlo. Qué bueno, eso habla mucho de la gente chilena, me encanta. Una última pregunta. ¿Cómo pueden contactarse contigo, Andrés, si la gente te quiere contactar de alguna manera? Sí, me pueden buscar en LinkedIn, es donde más LinkedIn. tengo, Ujú. sí, en LinkedIn por actividad profesional, porque las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter las tengo como para amigos y Ujú, colegas ujú. y familia. Pero en LinkedIn es como la red profesional donde no hay problema con que me puedan contactar si quieren. Ahí incluso pueden ver algunas cositas de las compañías para las que trabajo o los juegos que he hecho, porque lo normal es que uno como traductor de juegos esté expuesto a trabajar en proyectos y nombres muy grandes, pero no que uno aparezca en los créditos. Entonces, como uno firma un acuerdo de confidencialidad para no divulgar información confidencial, salvo que sea de dominio público, al no incluirte en los créditos, que es lo único que podría ser de dominio público, tú no puedes decir que trabajaste en un juego o en otro juego, Sí, sí, salvo que esté en los entendí, créditos, sí, salvo que esté en los sí. créditos. Y estoy en los créditos de dos juegos en 6 años, he salido solamente 2 veces en los créditos. Lo que acaba de decir es muy importante, que como traductores tenemos que mantener una alta confidencialidad con los clientes porque están sacando productos que son altamente competitivos y bueno, es algo que Exactamente. firmamos en un acuerdo para hacer y tenemos que respetarlo. Ujú. Claro, es que esto es particularmente importante en el área del entretenimiento, donde se mueven millones de dólares. O sea, Exactamente. el mercado de los videojuegos mueve más dinero que la música y el cine juntos. Entonces, Ay, no sabía. imagina la cantidad de dinero. Wow. Yo te estoy hablando de juegos de PC, de computadora, de Sí. consolas y de teléfonos, dispositivos móviles, también se incluyen. Y la cantidad de dinero que genera videojuegos. Es Todo videojuego. impresionante el dinero que se Es mueve en enorme. ese. Entonces, imagina que a ti te toca traducir el Ujú. marketing, donde está un video o la fecha de lanzamiento de la nueva consola de Microsoft. Y el marketing, todo, pero absolutamente todo, se calcula y se sincroniza con quién va a publicar primero, a qué hora lo va a hacer, cuándo lo voy a hacer yo como compañía, lo voy a hacer antes que él, lo voy a hacer después que él, en qué fecha lo voy a hacer, en qué evento lo voy a Ujú. hacer, y si esos documentos con fechas, con especificaciones de las cosas, por ejemplo, se filtran, echas a perder una estrategia de marketing completa. Y Exacto. hay casos de personas que han divulgado información confidencial y las han terminado demandando, pierden el trabajo y las demandan,
por muchísimo dinero. Seguro, seguro. No es algo para tomarse a la ligera. No, para nada, para nada. Wow, es algo para tomar en serio, aunque sea un videojuego, porque la gente a veces no toma en cuenta esas cositas como es el ser profesional y respetar ese profesionalismo. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí hoy. Aunque no entendía bien el chileno, me van a Sí, tener que perdón, perdonar. lo que pasa es que todos los chilenos hablamos muy rápido. Y Sí. hay gente que viene de otros países, de Sudamérica, a Chile y a ellos, que han hablado español. En Sudamérica toda la vida les cuesta entender. Así que me imagino que en tu caso es Así peor todavía. que perdona la conductora de hoy. Quiero decir una notita más para que ustedes que están escuchando no se olviden de suscribirse, ya que tenemos muchas perspectivas interesantes en estas entrevistas que están en 2 idiomas, inglés y español. Y hablo mucho mejor inglés hoy por hoy. De nuevo, muchas gracias a Andrés Ureta por estar desde el país de Chile. Espero que la gente haya disfrutado esta entrevista y la perspectiva que has dado. Así que Muchas gracias, muchísimas Constanza. gracias. Estamos en contacto. Claro que Hasta sí. Que luego. estés bien, cuídate.